¿Qué tal, amigos de Salud TV? Llegamos al viernes, estamos terminando la semana, viernes 12 de marzo. Este día con un tema dedicado para todas las personas que están en casa, que tienen o un diabético o un pariente diabético, o ellos padecen de diabetes, o sencillamente cuidan a uno y quieren conocer más del tema. El tema de hoy es la diabetes y, por supuesto, la alimentación para el paciente diabético. ¿Con quiénes voy a estar? Pues les cuento súper bien acompañada. Tengo a la doctora Dulia Contreras, endocrinóloga. Hoy tengo el gusto de tenerla acá presencial. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy agradecida por estar con ustedes en este día, hablando de un tema, como usted dice, tan importante, de que tantos mitos hay alrededor de él también. Definitivamente con muchos mitos y muchas dificultades a veces para entender qué es lo que sí, qué es lo que no. Así que es un tema muy interesante. Y por supuesto, para hablar justamente de la alimentación, nos acompaña el licenciado Gino García, nutricionista. ¿Cómo estamos, licenciado? Bienvenido. Pues gracias. Para mí siempre un placer el poder estar visitándolos y poder platicar sobre alimentación y en este caso sobre la diabetes. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece que sí, para entrar en el contexto, vemos la cápsula y luego ya entramos en el tema? Ya volvemos. La nutrición es un factor muy importante para el tratamiento y manejo de la diabetes. Debemos recordar que esto nos ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. A pesar que la diabetes se ha convertido en un problema de salud bastante común en los últimos tiempos, sigue siendo una enfermedad muy delicada a la que se debe dársele la importancia necesaria. El aspecto positivo es que, aunque estamos ante una enfermedad crónica, puede tratarse y prevenirse. El primer paso para conseguirlo es llevar un adecuado control glucémico y vigilar la alimentación. Las dietas para ambos padecimientos promueven una baja ingesta de sodio, de grasas y de carbohidratos como reglas básicas. Los alimentos con carbohidratos llevan al aumento de la glucosa en sangre, por lo que las personas que utilizan insulina antes de las comidas pueden ingerir una cantidad adecuada de estos para conseguir que esos niveles de glucosa estén cerca de lo normal durante una mayor cantidad de horas. Si desea conocer más sobre la dieta para un paciente diabético, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Bueno, así es. Fíjese que yo quisiera pedirle a la doctora Dulia que hagamos un ejercicio en el cual usted explique, así como que fuéramos todos niños pequeños, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con el paciente diabético? ¿Cómo se genera la glucosa? ¿Cómo funciona la insulina? ¿Y qué pasa? ¿Quién produce la insulina? ¿Y por qué deja de funcionar? ¿En qué consiste la diabetes? Para que la gente entienda la importancia cuando hablamos de glucosa, alimentos, insulina. Sí, correcto. Bueno, la diabetes en sí es una enfermedad, una condición en la cual los niveles de glucosa se elevan y puede ser ocasionada ya sea por deficiente producción de insulina por el páncreas, que es el órgano que la produce, o porque esta insulina también se produce todavía, pero actúa de manera deficiente o hay resistencia a su acción. Pero no solamente nosotros hablamos de trastornos en el metabolismo de la glucosa, también pueden haber trastornos en el metabolismo de los lípidos, en el metabolismo de las proteínas. Entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Que la glucosa en estos pacientes se va a elevar y en algunos va a ser necesario ocupar insulina, que es un fármaco también, ¿verdad?, que podemos ocupar, que es la misma, digamos, sintetizada en laboratorio, para poderla ocupar para controlar los niveles de glucosa. Pero también hay fármacos que nos ayudan a que esa insulina que todavía la produce el paciente, en algunos casos, funcione de forma adecuada. Ahora bien, doctora, ¿qué sucede? ¿A qué es lo que normalmente la gente le llama prediabetes o resistencia a la insulina? ¿Qué sucede en ese caso? Porque la gente dice, no, pero yo no puede ser que tenga ni prediabetes ni nada porque mi glucosa siempre está normal. Es correcto. Para cuando hablamos de diabetes tenemos que recordar que no es de la noche a la mañana que el paciente se vuelve diabético. Esto es un proceso que inicia muchos años antes de que la glucosa ya no salga elevada. ¿Y cómo empieza todo?
Primero, si en el caso del diabético tipo 2, que sabemos que es el diabético o el tipo de diabetes más frecuente, vamos a tener resistencia a la insulina. ¿Qué pasa en estos pacientes? Generalmente son pacientes con sobrepeso, con obesidad, y en estos casos todavía hay producción de insulina, pero esa insulina, debido a que hay obesidad, no actúa de forma adecuada. Eso se llama resistencia a la insulina. Eso va a ser lo primero que vamos a tener. Si esto no se corrige, es decir, si el paciente no cambia su estilo de vida, no hace ejercicio, no tiene una alimentación balanceada, esto va a progresar y vamos a llegar a la prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? La prediabetes es cuando ya tenemos valores de azúcar que tal vez no cumplen el criterio para decir el diagnóstico de diabetes, que es arriba de 126 miligramos por decilitro. Pero ya tenemos en ayunas glucosas entre 100 hasta 125.9 o después de las comidas entre 140 hasta 199. Esos valores de glucosa no son normales. Ese paciente ya pasó a la siguiente etapa. Yo siempre explico esto, es como cuando usted va subiendo una escalera. Una vez que usted pone el pie en el primer peldaño, ya subió. No podemos regresar, pero podemos evitar a que eso siga avanzando. ¿Qué pasa si el paciente prediabético no se cuida? Si el paciente no hace cambios en su estilo de vida, vamos a llegar a una diabetes. Pero como vemos, es prácticamente el espectro de una misma condición que poco a poco fue evolucionando con el paso de los años, y que si el paciente no se cuidó, pues va a llegar finalmente a una diabetes franca. Entonces, uno de esos pasos antes, doctora, es para que entendamos bien, justamente glucosas normales, insulinas más altas. Correcto, eso es cuando hablamos de hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, en el caso del diabético tipo 2 específicamente. Específicamente, entonces por eso es que la gente muchas veces se confunde y piensa, no, pero yo estoy bien porque la glucosa la tengo normal, pero la tiene normal a expensas de que su páncreas está súper trabajando para producir más insulina y poderla mantener a esos niveles medio normales. Exactamente, y hay que recordar que el páncreas es como, pongamos el ejemplo como de un atleta. Un atleta puede tener un buen ritmo, puede ir corriendo, pero eso no va a ser eterno. Se va a Va a llegar cansar. un momento que se va a cansar, y cuando se cansa, es cuando empieza a disminuir la producción de insulina, y entonces empieza a subir la glucosa. Y es cuando decíamos, ya tenemos el diagnóstico de la diabetes, diabetes franca. Cuando el páncreas se cansó, ahí llegó la diabetes. Sí, aclarando siempre el caso del diabético tipo 2, que es el 95% de los casos. Bueno, entonces ahí más o menos para que la gente entienda cómo funciona. Ahora, todo bolo alimenticio, o sea, todo lo que nos metemos a la boca, todo, se convierte en glucosa, ¿cierto, Gino? Sí, definitivamente. Y hablando del bolo alimenticio, lo principal, ¿qué cantidad de carbohidratos estamos comiendo? Porque el cuerpo empieza a metabolizar, a fragmentar, a romper el carbohidrato desde la amilasa salival, desde que empezamos nosotros con el primer bocado. Aquí es donde, como bien ha explicado bien la doctora, nosotros tenemos que tener conciencia. ¿Qué cantidad de carbohidrato estoy comiendo? ¿Qué tipo de carbohidrato? Porque si mi plato ahorita que estoy viendo Salud TV tiene papas, arroz, pasta de coditos, tortilla, refresco de horchata y aguacate. Vamos a diferenciarle un poco. Un tomate rodajeado está predominante carbohidrato simple. Por lo tanto, teniendo ese ejemplo de el páncreas como atleta, le estamos exigiendo más con ese plato de comida. Y si ya traemos un antecedente que, pongámosle que ya tenemos 18 años, 21 años, y esa costumbre, esa cultura de alimentación la hemos estado fomentando, prácticamente estamos creando un ambiente adecuado para subir al siguiente peldaño. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, cómo identificar a dónde estamos y cómo no subir al siguiente peldaño, no llegar al ambiente adecuado para que sea diagnosticado con diabetes o cualquiera de las patologías alrededor o complicaciones. O sea que pongámosla fácil, media vez usted ya subió el primer peldaño, usted tiene en sus manos la decisión de subirla corriendo hasta el tope o ir lento, tratando de detener ese proceso, evitando llegar hasta allá arriba lo más que se pueda, ¿cierto, doctora? Así es correcto. Eso es, o sea, una vez nosotros subimos,
repito, no nos podemos bajar, pero podemos evitar seguir subiendo esos peldaños hasta llegar a una diabetes. Entonces, esto hablábamos del diabético, prácticamente estamos hablando de solo el diabético tipo 2. Correcto. Hablemos del diabético tipo 1. En el diabético tipo 1, como hay un proceso inmunológico autoinmunitario, es decir, el mismo cuerpo produce sustancias que atacan a las células productoras de insulina en el páncreas, lo que vamos a tener es una destrucción precisamente de la célula productora de insulina. En ese caso no vamos a tener tal vez resistencia a la insulina, lo que vamos a tener es una ausencia, una pérdida completa desde un inicio de la producción de la insulina por destrucción. Entonces, en este caso es muy diferente. Vamos a necesitar insulina permanentemente, es decir, una vez la persona es diagnosticada como diabético tipo 1, va a necesitar insulina de por vida, pero las medidas nutricionales van a ser exactamente iguales a un diabético tipo 2. Bueno, y esto es lo que nos tiene que quedar claro, que vamos a estar hablando del pilar básico, de uno de los pilares básicos del manejo de un paciente diabético, Correcto. que es la alimentación, porque estamos hablando que para que un paciente con diabetes, en este caso que estamos hablando de esta patología en particular, se mantenga estable, se mantenga controlado, el pilar no es únicamente el medicamento, ¿cierto, doctora? Así es. A mis pacientes, a mí siempre me gusta aclararles y decirles, no hay medicamento mágico ni medicamento milagroso si el paciente no hace un cambio de fondo de su estilo de vida. O sea, no solamente podemos confiarnos a que porque ya me estoy tomando este medicamento o porque ya me estoy inyectando una insulina, ya por arte de magia yo voy a controlar mis niveles de glucosa, sino que también nosotros tenemos que influir en el paciente y hacerle ver que los cambios en la alimentación, dejando ciertos alimentos, como ya vamos a hablar más adelante, y también hacer cambios incrementando nuestra actividad física, son pilares fundamentales, igual de importantes que el medicamento para lograr un buen control de la diabetes. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial, aprovechamos y vemos el avance de TN21 y luego volvemos con más del tema de hoy. Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y mire, usted que padece de diabetes o usted que tiene familiares diabéticos sabe que no es fácil, no es un diagnóstico sencillo, no es una enfermedad fácil de llevar, pero usted la puede convertir en su mejor amiga o en su peor enemiga dependiendo de cómo lleve sus hábitos. Pero vamos a contarles el testimonio que nos da una paciente precisamente con diabetes de tipo 1. Ella es Daniela de Mengíbar. Escuchemos lo que nos cuenta. Hola, mi nombre es Mirza Daniela de Mengíbar y soy una paciente diabética tipo 1 desde hace 15 años. Tenía 8 años cuando me dijeron que era diabética. La verdad fue muy difícil para mí tener que acostumbrarme a la diabetes, tener que acostumbrarme a la dieta, tener que acostumbrarme a las inyecciones porque soy totalmente dependiente de insulina. Entonces fue esa etapa una de las más difíciles que he vivido desde que me dijeron que era diabética. Y posteriormente mis 2 embarazos, especialmente el de mi primer bebé, me costó mucho con mi hija. Tuve riesgo de perderla por los hiperglicemias que presenté constantemente en ese embarazo. Y pues de ahí también mi segundo embarazo fue más de hipoglicemias. También corrí el riesgo de perder a mi bebé por eso, pero gracias a Dios todo salió bien. En el primero sí me costó más porque después de dar a luz quedé en coma, pasé en coma 8 días. Gracias a Dios las 2 estamos bien, estamos estables. Pero sí, mis 2 embarazos han sido un poco difícil para mí. Lo que más me ha costado llevar también durante todos estos años ha sido la dieta. Es algo muy difícil
para mí, pero gracias a Dios soy controlada. Vivo completamente con insulina, mi dieta y con los controles con mi médico. Me deja muchos exámenes constantemente, pero pues sabiendo llevar la enfermedad, no es una enfermedad que te impide hacer cosas, pero sí de saberla llevar. Yo a veces quizás no le llamaría enfermedad, sino que como que una compañera de vida, pero sí es de saber aprender a vivir con la diabetes. Gracias a Dios yo no he pasado a complicaciones mayores. Sí he vivido cetoacidosis, he estado en UCI muchas veces, pero gracias a Dios hasta el momento no tengo problemas renales, no tengo problemas cardíacos, no tengo problemas oftalmológicos en su totalidad, sino que quizás un 25%, pero sí es de saber llevar la diabetes. Pues este es mi testimonio y a seguir viviendo con mi diabetes. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Daniela por compartir su testimonio. Definitivamente es lo que yo decía, o es tu mejor amiga o tu peor enemiga, ¿cierto, doctora Contreras? Sí, así es. La verdad es que ella, me encanta, la felicito porque el nivel de resiliencia, de aceptación que tiene y de positivismo, ¿sabe? Porque ella dice, no he tenido complicaciones muchas, pero he estado en UCI varias veces, o sea, y uno diría, ¿quién, verdad? De verdad es duro, pero sí, ella lo ha sabido llevar, como bien dice, le cuesta, pero sí, lo ha podido llevar. Sí, es un ejemplo de que, y como bien ella dice, es una compañera de vida. O sea, nosotros podemos vivir muchos años con la diabetes siempre y cuando nosotros nos cuidemos. Hay otras enfermedades que tal vez el paciente lucha y no logra, aunque haya luchado, salir adelante con su condición. Sin embargo, la diabetes sí se puede cambiar el progreso de la enfermedad siempre y cuando el paciente acepte su condición, se comprometa a estar bien y realmente tome la decisión de llevar una diabetes buena, no una diabetes mala. O sea, el paciente va a hacer con la diabetes lo que él decida hacer con su condición. Si él se decide cuidar, va a tener muchos años felices sin ninguna complicación. Si el paciente no se cuida, ahí vamos a tener el caso contrario. Si decide vivir peleado con ella, definitivamente va a tener problemas. Ahora, llama la atención y no es raro, lógicamente, ella bien lo dice, lo que más le ha costado es la dieta. Entonces yo pregunto, Gino, si ella desde sus 8 años de edad tiene este diagnóstico, considero yo que probablemente pudo haber sido más fácil entrar en un plan alimenticio que fuera saludable para ella, a diferencia del diabético tipo 2, que a lo mejor se presenta mucho más grande, o sea, mucho en edad, y que ya probó, ¿verdad? Ya sabe todo lo rico, todo lo que comió y todo lo que se tiene que a lo mejor quitar. Pero ¿de qué forma se puede hacer estas transiciones entre una mala alimentación o una alimentación común a una alimentación inadecuada para un diabético? Ok, tomando como ejemplo el caso de Dani, y viendo que tenía la oportunidad de empezar este plan de alimentación desde muy pequeña, hay que tomar en cuenta algo. ¿Cuál era su cultura alimentaria dentro del hogar, sus hábitos alimentarios? Ella lo manifiesta que le costó su alimentación, que su embarazo fue bastante complicado, pero viene aquí la situación, se la diagnosticaron la diabetes a los 8 años, pero queda la duda, a mí me surge la duda, ¿tuvo un plan de alimentación o un control nutricional desde los 8 años? Esa es una sugerencia a quien vive con diabetes o quienes viven con familiares con diabetes. Una recomendación es que inviertan tiempo y lo incluyan dentro del presupuesto, porque hoy por hoy diabetes, como otro tipo de enfermedades, son patologías que usted lo
lo puede conocer. Usted puede saber si su abuelita, su bisabuelita padecía de, como lo conocemos en El Salvador, de azúcar, ¿verdad? Si es así, en la alimentación usted tiene que ir haciendo esos cambios. Algo pequeño, las famosas pupusas. Usted no va a ir a una pupusería cualquiera a comprar $1 de pupusas, 3 pupusas. Usted las va a preparar en su casa. Usted va a buscar qué marca de harina. En este caso la realidad es cocer maíz y prepararlo con nixtamal para usted hacer una mezcla de queso con algún vegetal, llámese espinaca con ajo, mora, y esa cantidad de fibra va a ir ayudándole poco a poco a poder controlar. Son generalidades. O simplemente en la familia ya saber que en cada tiempo de comida va incluida una buena porción de vegetales. En una torta, por ejemplo, de espinaca con huevo y queso fresco. Conocer que usted no va a utilizar mayonesas, sino, por ejemplo, aguacate, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones es necesario que usted las vaya incorporando en su día a día y no debe de ser algo traumático, que usted de un día para otro dejó de comer las cantidades grandes, por ejemplo, de pan francés. Por eso es la recomendación de que usted tiene que llevar un seguimiento con un equipo multidisciplinario de profesionales en la salud, el cual le van a ir guiando cómo usted está y cómo usted va a poder dominar. Yo en la consulta a este tipo de patologías, en específico la diabetes, le llamo el caballo salvaje. Imagínese que usted la vida le regaló un hermoso caballo salvaje, pero ahora usted para poderlo montar tiene que domarlo. Y en este tema, en programas como este, usted va a aprender las técnicas para domar ese caballo salvaje. Y después usted le va a enseñar a poder marchar. O sea, usted va a poder tener la costumbre, el régimen, por ejemplo, del medicamento que el médico endocrinólogo le deja, ser responsable de colocárselo tal cual como se lo indicaron. Posterior a eso, ser estricto con las cantidades de alimentos que vienen. Porque, por ejemplo, la insulina tiene el objetivo. ¿Qué tipo de insulina le van a poner? El clásico, media hora antes. Pero de nada va a servir si usted se la coloca media hora antes y no consume la cantidad de alimento adecuada, las porciones adecuadas o la combinación de alimentos adecuados. Es necesario que una persona que vive con la diabetes sea una persona ordenada. Si ya de por sí usted en el momento que se lo diagnosticaron no tiene un autocuido, le llamo yo, un orden, vamos a empezar definitivamente, valga la redundancia, con un desorden en el avance y vamos a permitir que esa enfermedad avance más rápido antes del tiempo. Dulia, Gino acaba de mencionar algo que es bien importante. Definitivamente el tratamiento del paciente diabético es individualizado, no se le da, no es una receta de cocina, en este caso que se le ponen los mismos ingredientes a todo el mundo ni al mismo momento. La insulina se puede poner a veces antes de la comida, a veces después, o generalmente ¿cómo es el manejo? Todo es individualizado también. Pueden haber pacientes que, por ejemplo, hagan hipoglicemias en horas de la madrugada, entonces probablemente la insulina no la vamos a poner tan temprano. O sea, tenemos que tomar en cuenta las horas de alimentación del paciente y también ser bien enfáticos en que el paciente no debe saltarse tiempos de comida. Porque a veces con el tema de la dieta, que por cierto a mí quizás no me gusta decir mucho dieta, porque cuando uno dice dieta se oye como algo bien sacrificado. Se oye como algo restrictivo y sacrificio. Así es como algo de sacrificio, de ya no voy a poder comer nada, quizás solo pura agua y vegetales me van a tener. Es mejor hablar de terapia médica nutricional, porque entonces hablamos ya de un término que estamos diciéndole al paciente, la alimentación va a ser parte de su tratamiento. Pero decía,
siempre va a tener que verse también individualizar la terapia. No todos los pacientes van a tener los mismos horarios de inyección de insulina, no todos los pacientes van a tener las mismas insulinas y eso también tiene que ver mucho en qué momento la vamos a administrar. Hay insulinas que se pueden administrar antes de las comidas, hay insulinas que se pueden administrar en un horario fijo, porque tienen acción basal, es decir, no vamos a tener los picos y bajones que tienen algunas insulinas. Todo eso lo tenemos que ver. Como usted decía, no es una receta de cocina, todo debe ser individualizado, al igual que la misma terapia médica nutricional debe ser individualizada. Y de igual forma, también Gino dijo algo muy importante, el paciente diabético tiene que ser un paciente que se va a volver, o sea, la vida lo va a volver ordenado. ¿Qué quiere decir eso? No puede andar corriendo, tiene que anotar todo, tiene que ser ordenado, tener su cuadernito, ir anotando, ¿verdad? Si se hacen sus mediciones de glucosa, se apoyan ellos en su casa con los dispositivos, todos tienen que anotar y estar en constante comunicación con su endocrinólogo y lo más importante, educarse para entender cómo funciona su enfermedad, cómo funcionan los medicamentos y el por qué puede o debe hacer ciertas cosas y otras que no debe hacer. Hace poco, precisamente, ayer nada menos, me comentaba una paciente diabética, ay doctora, es que me puse bien mal porque fíjese que salí corriendo, que tuve que ir a no sé dónde y me puse la insulina y no comí. Y no comí, y me dio una hipoglicemia y caí en la calle y casi me muero. O sea, definitivamente es serio, es una enfermedad bastante complicada, por lo tanto, educación para el paciente es bien importante, el orden, la disciplina, ¿verdad? Y el entender bien cómo funcionan las cosas. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día que estamos hablando de diabetes y de la alimentación del paciente diabético, su opinión nos interesa y nos interesa escuchar lo que usted conoce. Y por eso fuimos a las calles en nuestro sondeo y se le preguntó a la gente en la calle cuáles son los alimentos que usted considera que un paciente diabético no debe consumir. Escuchemos qué nos dijeron. Todo lo que es harinas, dulces, cosas así. En frutas, piña, creo que la papaya. Digamos como pan dulce y frutas que son demasiado dulces también. Así, harinas también, las harinas se convierten en azúcares. Todo lo que es pan dulce, todo lo que son harinas, pastas, el exceso de carnes tampoco no se puede comer. El azúcar es de evitarla completamente. Primero lo que tenga mucho azúcar, eso es bien importante, incluso también hasta las frutas que son catalogadas con alto nivel de azúcar, es una de las cosas. Las harinas también, es otra de las cosas que tengo entendido de que no son buenas para los diabéticos. Pero en cuanto a alimentos podría ser entre bebida, fruta, todo. Sodas, la fruta, la uva, manzana roja, lo que son los almidones que va el arroz, mucha tortilla, yuca, todo eso es que no pueden ellos consumir. Hola, bueno, yo considero que no puede comer los alimentos dulces, carbohidratos, bueno, los frescos que llevan azúcar, dulces, chocolates. Justamente les estaba comentando tanto a Gino como a la doctora que definitivamente yo me siento muy contenta porque cada vez me sorprenden más sus respuestas, están muy bien orientadas, la gente tiene la idea y estamos hablando que le preguntamos a gente en la calle que no sabemos si son diabéticos o tienen algún paciente diabético y sin embargo todos pudieron contestar. ¿Qué le pareció, Dulia? Sí, están bastante orientaditos, tal vez algunas aclaraciones que tendríamos que hacer ahí, ¿verdad? Porque al hablar de carbohidratos hay que diferenciar carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los simples definitivamente sí tendría que evitarlos un paciente diabético.
¿verdad? Pero los carbohidratos complejos, como las harinas, podemos consumirlas, pero en poca cantidad. Pero recordemos, estas son generalidades. Así es. Siempre se debe individualizar. No, mire, por lo menos la última chica, ella dijo claramente nada de dulces, chocolates y todo eso, o sea, los carbohidratos ahí se van, los simples, ella dijo, pues no, ¿verdad que los diabéticos no debían consumirlo? Pero bueno, Gino nos trae un ejemplo. Acuérdense que hemos dicho, la terapia de alimentos es individualizada, pero vamos a dar un ejemplo que el licenciado nos trae de un menú para un paciente diabético un día X. No es para que usted lo tome en casa, porque acuérdese que es para cada quien se lo hayan dado según sus necesidades. A ver, Gino, veamos. Bajo esa tónica, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que tratar de entender es lo que va primero. Previa a la consulta con su médico endocrinólogo, con su nutricionista, usted tiene que tratar de tener claro, en este caso del ejemplo, a qué hora va a ser el medicamento y qué medicamento es. En este caso del ejemplo es metformina. La metformina nos ayuda a que la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de otro sustrato que no es glucosa, se dé, ¿verdad? Esa es la función de este medicamento. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Yo sugiero... Aquí, perdón, estoy viendo que usted ha puesto un ejemplo de un paciente diabético, adulto mayor, ¿verdad? Y es una dieta de 1500 calorías. Es correcto, eso también es parte de la individualización. Lo ponía porque no es lo mismo, como el ejemplo del testimonio, de una niña de 8 o 9 años, ¿verdad? Pero sí hay normalidades o generalidades que hay que tenerla. Una de esas, como decíamos, era el horario del medicamento, si es que se va a dar. Muy bien. El otro, yo en lo personal sugiero un predesayuno. A todos, en general, un predesayuno. ¿Cuál es el objetivo del predesayuno? A usted le gusta que lo despierten de una forma afable, ¿verdad? No gritando. Su cuerpo igual. Si usted se levanta y lo primero que toma es un café amargo, con 2 huevos fritos, con tocino, altos en grasa, usted está enviándole información a su cuerpo de una manera intempestiva y de por sí ya tiene estrés a nivel del páncreas. Entonces, ¿qué sugiero? Un predesayuno con una bebida predigerida, 16 onzas de agua, una manzana mediana, media raja de apio, 3 hojas de espinaca, 4 onzas de jugo de limón. Este es un pequeño licuado, batido, es un batido, ¿verdad? De los que comúnmente llamamos detox. ¿Qué es lo que estamos aportando aquí? Agua, líquido y fibra, ¿verdad? Eso es, al nomás me levanto, luego nomás la usted metformina. se levanta, pero aquí ¿qué es lo importante? El horario, el cumplimiento, el acuerdo que usted llegó con ese profesional de la salud, llámese médico endocrinólogo o en este caso nutricionista. Ahora bien, llegamos a las 8 de la mañana, ya hay un desayuno. Una torta de huevo, ¿verdad? Un huevo, la torta de huevo incluye un huevo entero, yema y clara, 1 onza de queso fresco, más proteína, 1 onza de loroco, una cucharada de loroco, 1 cucharada de cebolla, 1 cucharada de chile verde, 1 cucharada de cilantro, sin sal, ¿verdad? O sin consomé. ¿Por qué? Porque en el ejemplo, y vamos parte con la individualización, es una paciente diabética adulta mayor que ya tiene una complicación de hipertensión, ¿verdad? Entonces, insisto, la normalidad es la individualización. Lo he querido poner así porque básicamente es una tacita de vegetales. El ejemplo es que usted vea que puede ser diverso, puede ser divertido, ¿verdad? 3 cucharadas de casamiento, de preferencia que sea frijol entero, por lo que decía la doctora, porque son leguminosas, pero no es lo mismo que usted el frijol lo coma entero o en bala, como decimos en salvadoreño, que cuando usted ya lo licuó, porque eso permite que ese carbohidrato llegue más rápido al torrente sanguíneo, ¿verdad? 8 onzas de refresco de avena en hojuelas. Eso es importante, porque no es lo mismo para un paciente diabético tomar un refresco de avena de avena ya procesada en polvo que en hojuela. Por la misma situación pasa con lo que les decía del frijol en casamiento. Y lo primordial,
agua, porque de nada va a servir la cantidad de fibra que tomamos a las 7 de la mañana y la fibra de la espinaca si no hay agua. Chino, y ahí no cabe el cafecito en el desayuno, porque no lo vi. Fue la pregunta. Volvemos a la misma situación, es individualización. Aquí no lo agregué, pero la paciente del ejemplo, la paciente sufría de reflujo, ¿verdad? Y la paciente manifestaba problemas a nivel gástrico. Muy bien. ¿Verdad? Entonces vamos al refrigerio. Que es prácticamente hora y media después, hora y media, 2 horas. ¿Verdad? 2 horas. Todo va a depender de la situación. En este caso va una ciruela mediana y agua, ¿verdad? Aquí puede ser algún tipo de fruta dependiendo de la estación, pero va a depender mucho de la individualización que se tiene con el paciente. A ella le habían indicado a las 11:30 el medicamento, ¿verdad? Otra tableta, muy bien, eso es 9:30 de la mañana. Ya llevamos, dijéramos, 3 comiditas, porque tiene un batido, un desayuno y un refrigerio. Es correcto. A media, bueno, ya el almuerzo, una sopa de pollo, ¿verdad? Yo la desgloso con 8 onzas de caldo desgrasado, de preferencia desgrasado, porque aquí yo no sé si la paciente o el paciente tiene la costumbre de cocerlo con la piel, porque aunque yo le dé la educación y ella o él me digan, sí, licenciado, lo voy a hacer, no sé si a la hora de la realidad ellos lo van a cumplir, o en este caso esa sopa sea comprada en algún negocio aparte, ¿verdad? Entonces hacemos la aclaración. 1,5 taza de vegetales cocidos, calcularlo más o menos, ¿verdad? En este caso particular con diabético hay que tener cuidado con que sean vegetales. Ojo, la papa no es vegetal, la yuca no es vegetal. Y la zanahoria, que la conocemos como vegetal, pero por su carga de glucosa también lo eliminaríamos. ¿Qué estamos hablando de vegetales? Huisquil, pipián, ejote, brócoli, ¿verdad? Coliflor, podrían ser los más clásicos. Ejotes. Ejotes. Zucchini también, que ahora está bien de moda. O sea que todo lo verde. Así es. Todo lo verde. El agua. Insistimos con el agua, ¿verdad? Que mire, licenciado, que el fresco, que me lo voy a tomar. Ok. Es natural, el fresco es natural. Llamémosle natural. Pero la dilución, dilúyalo. Ya vamos para un refrigerio. Y hacía yo el comentario fuera de cámara. Esto es individualizado. Insisto con esto. Hay pacientes que lo pueden llegar a necesitar, hay pacientes que no, hay pacientes que lo pueden necesitar 2 en el día, solo 1 o incluso hasta 3 o posterior a la cena. Todo va a depender de la atención individualizada. Este es un ejemplo de un refrigerio, siempre la proteína está presente. Una taza de sandía en trozos o melón, o puede ser una fruta de temporada, siempre y cuando el índice glicémico no sea alto. En este caso puede ser piña, ese no estaría adecuado, o las uvas por su alto índice glicémico. Una taza de yogur natural. No se vale que mire que yo agarré la barrita de yogur de mi hijo que le vino en la lonchera, que ya traía azúcar. No. Agua, ¿verdad? Antes de su medicamento a las 5 de la tarde. Esa taza de yogur natural puede ser, por ejemplo, ¿tiene el mismo valor si es un yogur griego? Sí, básicamente sí. Siempre que sea natural. Así es que la única diferencia del yogur comercial al yogur griego es la cantidad de proteína que trae. De proteína, pero más que todo es de la cantidad de bacteria que trae. Es la calidad de probióticos que nos va a ayudar. A eso vamos. Si lo podemos adquirir, pues perfecto. Ya vamos para la cena. Básicamente aquí lo primordial es ser muy puntual con las horas de tiempo de comida, y en la cena recomiendo que sean preparaciones de guisos. Lo guisado es primordial. Es un guiso de vegetales con 1,5 taza de vegetales guisados. Y vamos a hacer una mezcla. Es como que usted tenga la idea de hacer los típicos pipianes en crema, lo único que lo vamos a adaptar. 1,5 taza de vegetales mixtos, parecidos a lo que dijimos en el almuerzo, y les agregamos 1 cucharada de yogur natural y 1 cucharada de crema. Estos se sazonan con hierbas de olor,
Y en el caso específico, como la paciente tenía problemas de hipertensión, sin sal ni consomé. Por eso están las hierbas de olor. Ojo, apio, cilantro, perejil, todas las hierbas de olor tienen su sal, así que tampoco es a libre demanda. 3 cucharadas de casamiento, ¿verdad? Quizás aquí la otra recomendación es que no tiene que ser un casamiento que brille, ¿verdad? La porción sería 1 cucharadita para 3 cucharadas de arroz por 2 de frijoles, ¿verdad? Para una porción. Y por supuesto, agua. El agua. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya vieron un ejemplo de lo que puede ser un plan nutricional un día para un paciente diabético. Obviamente hemos recalcado, cada caso es individualizado. En el ejemplo, el paciente era además hipertenso y tenía reflujo gastroesofágico, o sea, patologías además de la diabetes. Por eso habían ciertas diferencias, pero lógicamente, doctora Contreras, más o menos, por ahí anda. Lo que hay que quizás hacer recalcar es que son con horario, refrigerios, ¿verdad? Sí, es correcto. Tenemos generalidades, lo que el licenciado ha explicado son generalidades de más o menos qué alimentos se pueden consumir, cómo se pueden hacer los refrigerios son a base de frutas, porque las frutas las podemos consumir, pero con medida también por los índices glicémicos que mencionaba él. Pero siempre tenemos que recordar, ¿verdad?, que una cosa importantísima es no estarse saltando los horarios de comida, de que porque mi vecina me dijo que era malo cenar. Eso muchas veces se escucha en las consultas, de que le consultaron a alguien y alguien le dijo, no tómese eso porque a mí me lo dejan o porque se lo dejan a mi mamá. O sea, cada caso va a ser individualizado. Hay que tomar en cuenta también las otras enfermedades que los pacientes tienen. Hay que tomar en cuenta los horarios de trabajo de los pacientes. Nosotros tenemos muchos pacientes que trabajan en nocturnidades. Va a ser muy diferente el plan de alimentación probablemente que le vamos a dar porque los horarios de esos pacientes cambian. Va a ser muy diferente el paciente probablemente que tiene que viajar muy a menudo, que parte de su trabajo es el viajar. O sea, todas esas cositas las tenemos que tomar en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta los gustos de los pacientes, individualizar hasta con eso la terapia. No podemos venderle la idea a alguien de que tal vez coma pescado, coma salmón, tal vez al paciente no le gusta. Entonces tenemos que buscar otras alternativas también que sean congruentes con lo que le estamos diciendo al paciente, pero que él las pueda adaptar. La otra cuestión, por ejemplo, la avena. La avena no es algo que a todo el mundo le guste. Claro, definitivamente no es así, pero ahí es donde entra la disposición que tenga el paciente de querer vivir, como usted dice, o sea, que sea su amiga o no. Usted a una persona le escucha, la conoce, entonces tiene que empezar a educarse con nuevos alimentos. Vaya, por ejemplo, esa mezcla de crema con yogurt, en consulta, uy, guácala, yogurt, pero yo invierto tiempo como profesional para educarlo al paciente de que no es lo mismo que usted consuma 3, 4 cucharadas de crema, que es grasa, a que usted esté incorporando proteína, ¿verdad? En el yogurt. Aparte, en este caso del ejemplo, la paciente tenía problemas a nivel intestinal y gástrico. Entonces, el aumento de proteína iba a ayudar a que las vellosidades intestinales crecieran nuevamente, ¿verdad? Aquí hay otro factor también, el poder adquisitivo de los pacientes, ¿verdad? Porque si el poder adquisitivo da para dar un suplemento proteínico, que son 3, 4 sobres en el mes, pero esos 3, 4 sobres en el mes andan costando entre 15 a 20 dólares, el paciente simplemente va a tomar el plan de alimentación y lo va a guardar y no lo va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que buscar un equipo multidisciplinario que esté acoplado a nuestra realidad. Yo soy bien sincero, si a usted le sugirieron a X profesional, pero usted no hizo match, no hizo conexión con él,
eso con una patología como la diabetes, usted tiene que llegar a tener su equipo multidisciplinario de confianza, porque de eso va a depender también el éxito del tratamiento. Por favor, conozca cómo es la diabetes en su vida, porque es individualizada. La actividad física es primordial, el autocuido es necesario para que usted pueda dominarla, conocerla y vivir día a día hasta el tiempo que Dios quiera. Bueno, muy bien. Y esto que hemos hablado de la alimentación, hemos hablado un poquito de los medicamentos, de la disciplina, pero no hemos mencionado el otro hábito que es pilar fundamental y es la actividad física, pero de eso vamos a hablar luego del corte. Estás viendo Salud TV. Muy bien, la alimentación en el paciente diabético, como se estaba hablando la última hora, pero hay dos cosas que no hemos mencionado. Pilar fundamental de esta que dijimos, el cambio de estilo de vida, es ejercicio, pero antes que nada creo que me parece muy importante hablar de el apoyo familiar, Dulia. Realmente no podemos tener, o sea, o todos en la cama o todas en la mesa, ¿no? Eso es correcto. Muchas veces se tiende a que el paciente diabético se le dice, tú eres el diabético, entonces tú no vas a comer pastel, tú no vas a comer hamburguesa, gaseosa, tú no vas a tomar gaseosa, tú no vas a comer hamburguesa, pero toda la familia lo hace. Entonces, imagínense en qué difícil situación se ve el paciente, que mientras está la tentación ahí, todos comiendo, pero yo no puedo. Entonces, parte fundamental también es hacerle ver a la familia que tienen que hacer apoyo del paciente. Si ya saben que al paciente le hacen daño ciertos alimentos, ¿por qué comprarlos? ¿Por qué no tratar de todos vamos a mejor mantener una dieta saludable? Porque la condición de la diabetes, es cierto, la diabetes es del paciente, pero también como familia debemos de ayudarle al paciente a llevar un buen control de su enfermedad. Entonces, eso es bien importante y a veces se nos olvida, quizás somos un poco egoístas, yo hasta cierto punto lo veo como un poco egoísta, queremos sacrificar o decirle, tú eres el diabético, tú no vas a comer esto, pero yo sí puedo. Pero no tenemos que cambiar también eso y es por ello muy importante que involucremos a la familia. Cuando el paciente llega, pues también es necesario que a veces llegue alguien más de la familia para que se lo hagan saber al resto de los parientes. Así es, muy importante. Dígame. Es importante siempre con la temática de incluir a la familia, que la persona que vive con diabetes esté informada, porque en realidad la alimentación diaria de una persona con diabetes es la que, según la teoría, es la más equilibrada. Un porcentaje normal de la alimentación, de la distribución de macronutrientes en la diabetes es 55% gramos de carbohidratos, 15 de proteína y 30 de grasa. Es muy equilibrada. La alimentación de un paciente diabético es sana y busca un ambiente de salud. Por lo tanto, todos los familiares, los amigos que están en el entorno de una persona que vive con la diabetes, puede ser ese el nexo para poder convivir diariamente. Porque si usted observa el plato de alimento, o como vimos en el ejemplo, están todos los grupos de alimentos, ¿verdad? Y eso, sumado con actividad física, podemos controlar diferentes patologías crónicas. Y recordemos, una persona que vive con diabetes, generalmente, el hijo, la hija o la mamá también puede estar propenso a tener algún tipo de problema. Entonces, es de conocernos, es de entendernos como grupo familiar. Bueno, y como conclusión final también, doctora, por favor, ¿cuánto es lo mínimo de ejercicio que se debe de hacer? Porque los hábitos incluyen actividad física, es importante. 30 minutos, al menos 5 veces a la semana de actividad aeróbica. Eso es lo mínimo que se recomienda. De actividad aeróbica, es decir, puede salir a caminar 30 minutos, 5 veces por semana, para cumplir que 5 por 3, 15, los 150 minutos que manda la OMS para decir que no es sedentario. La ropa tiene que ser cómoda y que no genere ninguna
fricción, más que todo a Claro. nivel de la cadera, los zapatos también, tener mucho cuidado con eso. Por eso les decía, hay que invertir tiempo y el presupuesto. Y la educación en el paciente diabético es de vital importancia. Es correcto. Se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecerles definitivamente, doctora Gracias. Contreras, gracias por habernos acompañado, por compartir su tiempo y sus conocimientos, Gracias a al igual que ustedes. usted, Gino, por todos esos ejemplos y esos tips, ¿verdad? Para que nuestra gente pueda comer mejor, aprender a cuidar y aprender a llevar mejor esta enfermedad con su vida como mejor amiga. Gracias por su sintonía esta semana, lo mejor de Salud TV, sábados y domingos de 9 a 11. Por favor, disfrute su fin de semana. Yo los dejo con Brenda Vázquez y primero Dios, nos vemos el lunes. Bendiciones. La diabetes es una enfermedad crónica que implica la modificación de estilos de vida. Por esa razón, te compartimos los siguientes consejos. Mantén una hidratación adecuada. Toma abundante agua. Recuerda que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de deshidratación, porque un nivel elevado de glucosa en sangre provoca que los riñones intenten eliminarla en forma de orina. Ejercítate de forma regular. La práctica de ejercicio físico es uno de los pilares fundamentales del tratamiento y previene las complicaciones asociadas. Sus beneficios se producen a muchos otros niveles. Mejora las cifras de tensión arterial, de colesterol y la función cardiovascular. Realiza controles de glucosa con frecuencia. El análisis de los niveles de glucosa en sangre, realizado por la propia persona o un familiar, permite conocer las cifras de glucemia en cualquier momento y detectar posibles complicaciones agudas.